Bueno, comenzamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Presentamos hoy la Secretaría de Estado de Migraciones y la Universidad Pontificia de Comillas la guía Caminos de convivencia, claves para una adecuada integración social y convivencia intercultural en contextos locales. Esta guía ha sido elaborada por investigadores del Instituto Universitario sobre Migraciones de la Universidad de Comillas y patrocinada por la Secretaría de Estado a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Y es un trabajo que forma parte de la colaboración entre la Secretaría de Estado y la Universidad de Comillas. Como algunos sabéis, hace unos meses, en octubre, presentamos un estudio también elaborado por los mismos investigadores que se titulaba Lo que esconde el sosiego, prejuicio étnico entre nativos e inmigrantes en barrios populares, y hoy tenemos el placer de presentar esta guía. La colaboración entre la Administración y la academia para nosotros es esencial porque nos aporta, ¿no?, el conocimiento y la metodología y el análisis de los académicos para poderlo utilizar en las políticas públicas. Y por otro lado, pensamos que a la academia también le es de utilidad porque puede priorizar sus investigaciones en función de las necesidades de la sociedad. Aquí, en este tema que tratamos hoy, es muy importante también la participación de los protagonistas, de los actores, de las personas inmigrantes y de las organizaciones que trabajan con ellos. Y eso se refleja también en la elaboración de esta guía, ¿no?, en la que han participado. Esto es importante porque una parte importante, significativa de la población española es inmigrante. Y una proporción importante de esta población, o la mayoría, está en una situación económica precaria, realmente está en los escalones más bajos económicos y sociales de nuestra sociedad. Y por otro lado, como dicen nuestros investigadores, existe un prejuicio étnico, ¿no? Un prejuicio que nos puede conducir a la discriminación. Y la discriminación no es una cuestión solo simbólica, de que yo me siento más a gusto con los de aquí porque les conozco y me alejo de los de allí porque eran ajenos a mí, sino que realmente tiene elementos claros de poder material, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que nuestra sociedad es diversa, que eso no va a volver atrás y que realmente el país es de todos los que vivimos en él, procedamos de donde procedamos, tenemos que asegurar que todas las personas que están aquí pueden desarrollar sus planes de vida y se puede conseguir que saquen su máximo potencial, ¿no? Lo contrario es perder capacidad humana, es perder riqueza económica, es perder riqueza social y cultural. Y por eso es necesario trabajar en políticas que, por una parte, permitan a las personas que llegan a integrarse. Es necesario tener políticas estructurales que permitan ser ciudadanos que tienen resueltas las cosas básicas de la vida, que tienen resuelto tener una vivienda y que tienen resuelto tener un trabajo. Y a partir de ahí, tanto los nacionales como los que han llegado pueden ocuparse de otras cosas, de ser hospitalarios o de resolver otros problemas. Y eso significa que, además de resolver las cuestiones estructurales de la población, sobre todo de la que está en los escalones más bajos, necesitamos también políticas de cohesión, ¿no?, que nos ayuden a conocer al otro, a sensibilizarnos, a perseguir la discriminación y la intolerancia. Y en este sentido, el nivel local es muy importante, ¿no?, especialmente en los barrios populares, porque es donde más se mezcla, por un lado, la población más económicamente deprimida y la población inmigrante. Y ahí se reflejan también los retos y los posibles conflictos de convivencia. Y necesitamos promover medidas que protejan a las personas también y que favorezcan esa cohesión, ¿no?, especialmente en esos sitios. La guía que se presenta hoy es una guía clara, es una guía concisa, es sencilla, es fácil de leer y yo creo que es útil, ¿no?
porque hace propuestas claras, ¿no? Por un lado, plantea los principales retos en materia social y de convivencia intercultural, que yo no los voy a listar aquí para no destripar la presentación posterior. Solo me voy a referir a uno de ellos, que es el primero, que habla de reducir la desigualdad social y étnica, ¿no? De la desigualdad hemos hablado mucho en los últimos tiempos, hemos hablado especialmente durante la pandemia, ¿no? Que pensábamos que íbamos a salir mejores y, sin embargo, lo que hemos conseguido es que aumenten las desigualdades. Y no solo que empeore la situación de aquellos que estaban en condiciones precarias y que les ha costado sobrellevar esa crisis, sino que lo que ha ocurrido es que aquellos que eran muy ricos se han enriquecido todavía más en esta época, ¿no? Lo cual pues es difícilmente aceptable y nos hace cuestionarnos cuáles son las políticas, qué mundo y qué sociedad queremos y cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? La guía plantea también una serie de líneas de intervención que desarrollarán más tarde nuestros investigadores, y también enumera cuáles son los actores esenciales en la intervención social en los barrios, ¿no? Y finalmente acaba con una serie de recomendaciones y de conclusiones. Para nosotros es importante esto y yo quiero finalizar comentando algunas cosas que estamos haciendo también aquí en la Secretaría de Estado, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un marco estratégico de ciudadanía, inclusión, contra el racismo y la xenofobia, 2021-2027, que está en línea con el Plan Antirracista de la Comisión Europea y del que vamos a hacer una consulta próximamente, ¿no? Ahora ya en estas semanas vamos a empezar una consulta tanto a administraciones como a organizaciones de la sociedad civil como a la academia, también para recoger vuestro input y vuestras sugerencias. En este marco también se plantean 5 áreas estratégicas de trabajo. La primera es un área normativa, de políticas de normativa, otra de políticas de acogida, políticas de convivencia y políticas de inclusión activa, y la quinta sería de prevención del racismo y la xenofobia. Entonces, pues os lo comento porque nos interesará mucho vuestro input ahí. Y también estamos trabajando en un proyecto concreto desde el observatorio, digo ahora, ¿no? Del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que se llama LEARN, que es para dotar a las administraciones locales de herramientas para combatir la xenofobia y el racismo, y en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Por tanto, generalmente trabajamos en colaboración con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, con otras administraciones y el trabajo coordinado realmente está dando muchos frutos. Yo lo voy a dejar aquí porque yo creo que lo interesante será luego el desarrollo de la guía, y le doy la palabra a Carlos Losada Marrodán, que es el delegado del sector universitario de UNIGES, de las universidades jesuitas, que también ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Carlos, adelante. Muchísimas gracias, directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, director general, investigadores, profesoras, profesores, amigas y amigos. Primero también volver a daros la bienvenida y agradeceros especialmente a aquellos que estáis conectados a través de Internet con este acto. Gracias por vuestro interés y por vuestra presencia. Hoy es un punto y seguido de un esfuerzo importante que ha realizado la Universidad de Comillas y concretamente el Instituto de Estudios sobre Migraciones. Es un punto y seguido de algo que es importante, que es una colaboración con muchos actores, pero queremos agradecer aquí en este momento la colaboración con la Secretaría de Estado. Eso nos ayuda y nos impulsa, nos ayuda evidentemente, y también nos impulsa porque nos permite ver que podemos aportar pensamiento para la acción. Es una expresión que repetiré un par de veces porque me parece muy importante. Ideas para que la política que esté legitimada para tomar esas medidas, pues pueda pasar a la acción con todo el saber que podamos aportar el mundo universitario. Como decía, yo soy Carlos Losada, el presidente de la Federación, por decirlo así, de Universidades de los Jesuitas en España, y no soy el que tendría que estar aquí.
tendría que estar el rector. El rector gustosamente me cedió la palabra porque tenía una intención él, y yo se lo he agradecido muy especialmente, decir, oye, esto no es una iniciativa estrictamente de comillas, es de todas las universidades de la compañía en España, de hecho es de todo el conjunto de la provincia de los jesuitas en España, y de hecho más allá de España. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Hombre, yo creo que en este debate, en esta realidad social importantísima, que es la migración y la acogida y la convivencia y la cohesión en los países de llegada, nos estamos jugando cosas fundamentales, cosas que son vitales para la persona humana, donde la dignidad del ser humano se juega en el día a día, donde las personas pues están jugando lo más fundamental de ellas, ¿no? Y por eso nos parece un tema donde vale la pena, en la medida de nuestras posibilidades, aportar conocimiento y en la medida que podamos ayudar. Desde nuestra antropología, que vemos a la persona, unos y a otros, como hermanos unos de otros, nos parece que hay mucho fundamento para que esto sea así. Hay un fundamento de una convicción profunda, pero también hay oportunidades, retos y oportunidades. Ciertamente, primero es un reto que lo vivimos cotidianamente. Por desgracia, siempre ponemos el foco, luego repetir esta idea, sobre los problemas, porque los hay. Pero también es una extraordinaria oportunidad, y por decirlo así, más del 95% de la realidad de la migración que es migración regular. Son realmente ayudas de los que vienen y los que estamos en un proyecto que debería ser cada vez más compartido. Como digo, es un reto político, social, pero es una oportunidad extraordinaria desde la perspectiva social y económica. Desde la perspectiva social nos enriquece, desde la perspectiva social nos permite profundizar en el diálogo entre tradiciones religiosas, que nos permite abrirnos más, a ser más comprensivos, más tolerantes, de entender más cómo la otra persona entiende su vida, su manera de relacionarse con la trascendencia. Eso enriquece a las sociedades. Desde la perspectiva económica es evidente, y hay muchísimos estudios, y no me entretendré en ello. Yo diría que más que una oportunidad es una estricta necesidad esa incorporación, esa vida cohesionada, esa convivencia de la inmigración, que es, y deberíamos decir cada vez más, una buena noticia para España. Una rápida y última referencia sobre el estudio, que tampoco lo voy a destripar porque si no chafaríamos la guitarra de los investigadores. Yo primero quería dar las gracias a los investigadores. Presencia 2, online creo que una, que es Mari Carmen de la Fuente, que espero que estés conectada. Dar gracias a Juan Iglesias, a Alberto Ares, buen amigo hace años, Luis Rodríguez y Cecilia Estrada. Creo que Cecilia no puede estar entre nosotros. Yo creo que lo atractivo del informe, para aquellos que somos un poco neófitos y que no somos expertos en el tema, aunque estamos muy interesados y lo seguimos hace años, es la aproximación local. Ya lo dice el propio informe. La aproximación local permite mucho, permite ver esas grandes políticas que se trazan a veces en Bruselas, a veces aquí en Madrid, incluso en las comunidades autónomas, luego cómo se viven, ¿no? Y cómo puedes articular esos incentivos que genera la política en generar una convivencia positiva, sana, cada vez más cohesionada. Como dice el informe en algún momento, proponiendo maneras de solventar proyectos comunes que cohesionan a la sociedad. Yo creo que la aproximación local es una gran aproximación, muy rica. Yo creo que puede seguir dando muchísimas buenas noticias en identificar maneras buenas de hacer las cosas, maneras de calidad para hacer las cosas en el tema que nos ocupa. Quiero acabar por
anecdóticamente, porque hay dos de las medidas que a mí siempre me han obsesionado y cuando las he visto reflejadas me han encantado. Pues ahí me voy a tomar el lujo de acabar con esto. Primero es lo de los medios de comunicación. Dentro de la línea 2 a las políticas de gestión de la diversidad se habla de una operación de comunicación que afirma la necesidad de trasladar el ojo de la cámara de un lado a otro. ¿Por qué? Porque es que constantemente la migración nos aparece en casa por elementos problematizados, que es verdad y que hay que conocerlos y hay que darles solución. Pero es que la realidad de la migración es una realidad tremendamente esperanzadora, ¿no? Hay que cambiar el foco. Y yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer y que no debería ser tan complejo. Y la otra, algo que yo oí hace tiempo y que la verdad es que cuando lo he visto aquí dijo, me alegra que siga porque yo intuí, no soy ningún experto, insisto, pero digo, esto debe ser muy potente, que son los programas de acogida comunitaria. Cuando el proceso de inmigración lo acoge el propio barrio, las organizaciones locales, etcétera, las propias familias se incorporan de alguna manera en el proceso de integración. Y eso parece que sigue en pie porque debe ser ciertamente muy potente. Dicho esto, pues ya nada más, darles gracias a los investigadores y dar gracias a todos los que estáis aquí presentes y conectados por el interés por esto. Nada más, gracias. ¿Os parece? Vamos a empezar esta parte de debate y de presentación de la guía. La vamos a dividir en dos partes. En la primera parte tendremos la presentación de la que se ocuparán Alberto Ares y Juan Iglesias, que ahora os los presentaré. Y nos parecía importante también contar pues con la opinión y la visión de personas que trabajan directamente con la población inmigrante y que además pues vienen de otros países, ¿no? O sea, que han nacido en otros países, aunque viven desde hace muchos años entre nosotros, que son Vladimir y Sofía. Entonces voy a empezar por que también intervendrán por un espacio de 15 minutos cada uno, más o menos. Entonces vamos a empezar presentando a nuestros investigadores, a los coordinadores de la investigación, porque ha habido más personas trabajando en ello. Algunas están aquí hoy con nosotros. Alberto Ares. Buenas tardes, Alberto. Que es doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y especialista en integración social de población migrante y refugiada. Alberto actualmente es el director del Servicio Jesuita a Refugiados en Europa, o sea que le tenemos en Bruselas, pero sigue siendo investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. Es autor de La Rueca Migratoria, tejiendo historias y experiencias de integración, recientemente junto a Juan Iglesias en la colección FOESA de los libros Un arraigo sobre el alambre, y que es sobre el proceso de integración social de la población de origen inmigrante y lo que esconde el sosiego, que lo presentamos el 14 de octubre aquí, sobre el prejuicio étnico y las relaciones de convivencia entre nativos e inmigrantes en barrios populares. Bienvenido. Tenemos también a Juan Iglesias, que es profesor de la Universidad de Comillas, doctor en Sociología y especialista en integración social de población migrante y refugiada, que también es autor junto con Alberto en la colección FOESA de los libros Un arraigo en el alambre, sobre el proceso de integración social de la población de origen inmigrante y lo que esconde el sosiego, sobre el prejuicio étnico y relaciones de convivencia entre nativos e inmigrantes en barrios populares. Y que ahora le tenemos lejos, le tenemos en el Reino Unido, pero ha venido hoy para esta presentación y se lo agradecemos mucho. Además, tenemos aquí con nosotros a Vladimir Pascuel, que es licenciado por la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Ecuador, máster en Intervención Comunitaria y en Mediación Social Comunitaria por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador en temas de migración con numerosas publicaciones que tampoco voy a relacionar para no abrumaros, y profesor en Ciencias Sociales en distintas entidades académicas, tanto de España como de Ecuador. Actualmente es presidente de la Asociación Rumiñahui, vicepresidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y vocal del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Foro para la Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Vladimir, bienvenido a esta casa, que es bastante tuya. Gracias. Y también tenemos con nosotros a Sofía Ventrimo. Sofía ha estudiado Educación Social en la Universidad Complutense de Madrid y ella ha participado en proyectos de Cruz Roja de ayuda humanitaria para personas indocumentadas recién llegadas a nuestro país y ha dado clases de español y talleres a adolescentes extranjeros tutelados por la Comunidad de Madrid a través de distintas asociaciones. Y actualmente es la responsable del área de acogida de la Fundación Inbatuta, que atiende a población inmigrante en situación de vulnerabilidad. Sofía llegó de Tetuán, ¿no? Es originaria de Tetuán y vino a España para poder continuar sus estudios y, bueno, y aquí está desarrollando, porque es joven, su carrera profesional. O sea que, Sofía, muy bienvenida. Muchas gracias por estar con todos nosotros aquí esta tarde. Si os parece, yo no voy a contaros lo que va a decir Alberto ni Juan, porque ellos van a hacer una coreografía entre los dos, repartiéndose la presentación de la guía. O sea que adelante cuando queráis. Pues muchas gracias por esta presentación, y yo creo que llegamos un poco al meollo, ¿no? Caroline, también agradecer mucho pues la oportunidad, la presencia de tanta gente cercana, de tanta gente con tanta responsabilidad tan importante, pero yo también quiero agradecer a muchas de las personas, ¿no?, de las instituciones que habéis hecho posible que hoy tengamos la guía aquí, ¿no?, y que estas propuestas que hoy vamos a entresacar pues vean la luz, ¿no? Veo aquí pues muchas caras conocidas, amigas y también de gente muy cercana en contextos locales, y seguramente mucha de la gente que también nos estáis acompañando por internet, ¿no? Pues también dais buena cuenta de ello. ¿De qué vamos a hablar hoy o de qué va la guía, ¿no? Tenéis ahí un poco el esquema que vamos a seguir y la guía que tenéis en vuestras manos, ¿no? Vamos a intentar hablar o comentaros un poco sobre el contexto, ¿no? ¿Qué contexto estamos viviendo hoy en España, sobre todo en el ámbito local? Plantearos los principales retos que los distintos actores habéis, ¿no?, nombrado, enumerado, ¿no?, sacado. Las líneas de intervención que creemos que pueden ayudar. También queremos pues acercar los actores que en el ámbito local pues han sido, ¿no?, los verdaderos también protagonistas, o que pueden ser los protagonistas, concluyendo pues también con unas propuestas y algunas líneas que para nosotros son importantes y que creo que pueden ayudar a seguir caminando en la integración, en la convivencia en este ámbito local. La primera parte, la parte del contexto, la hemos titulado así: lo que esconde el sosiego, y ahora Juan nos va a decir por qué. Bueno, buenas tardes. ¿Nos quitamos? No nos quitamos. Bueno, o nos las quitamos y nos la ponemos. Quítatela si quieres y luego te la vuelves a poner. Digo, por que se entienda. Sí, no te preocupes. Bueno, buenas tardes a todos. Yo insistir, antes de nada, porque esto es el producto final de un camino largo, insistir en los agradecimientos a todas las instituciones que se han nombrado y a todos los actores que han participado y a todos los miembros del equipo de investigación y autores del libro, que somos más que Alberto y yo, que estamos presentando aquí. Aquí está Luis, está Cecilia y está María del Carmen. Yo creo que de lo que hay que partir en relación con el contexto es que es necesario en la actualidad tomar conciencia de dos cosas: de que es necesario reimpulsar las políticas de integración en España, y más que es necesario, es fundamental para el futuro del país, para los próximos años, y que es necesario y es fundamental transformar el marco desde el que estábamos pensando esas políticas en los últimos años. Y lo es porque ha cambiado la realidad. Y lo es porque las políticas deben ajustarse a los cambios y desafíos que están presentes en la realidad. Y por tanto es importante el contexto. Creemos que hay tres cuestiones en el contexto social en España ahora mismo que marcan lo que está pasando y que marcan las políticas de integración. El primer factor es un fuerte y profundo arraigo social y una profunda integración de la población de origen inmigrante en España a todos los niveles: a nivel personal, a nivel familiar,
a nivel legal. Recordar que al menos un tercio de la población de origen inmigrante de España, de ese 17% de la población que hay en España en estos momentos, tiene la nacionalidad española y la mayoría de ellos son permanentes y llevan años de estancia en nuestro país. Y una profunda también integración cultural, relacional, una profunda incorporación de manera mixta, sin abandonar sus tradiciones, a la realidad social española. La población de origen inmigrante, más allá de nuestros marcos mentales, se ha convertido hoy en día en una parte fundamental del país que somos y que vamos a ser, y esto debemos empezar a asimilarlo, yo diría, con urgencia. En segundo lugar, la existencia de un fuerte prejuicio étnico, fuerte y extendido prejuicio étnico hacia la población de origen inmigrante en nuestro país entre la población nativa. Un prejuicio que, a pesar de la crisis, no ha roto las relaciones de sosiego y de convivencia tranquila o de coexistencia tranquila que existen en los barrios populares, pero que está fuertemente extendido entre la población y que supone un reto para las políticas de integración y de gestión de la diversidad. Un prejuicio étnico que habla de 4 elementos, ¿sí? Y que de manera sutil, en las representaciones que nos hacemos de la población de origen inmigrante, están basadas en 4 elementos. Que los inmigrantes son diferentes y extraños, son diferentes a nosotros y extraños, que proceden de un mundo y una cultura inferior a la nuestra, que existe una ventaja nativa o que los nativos, por el simple hecho de serlo, debemos ocupar posiciones de ventaja o posiciones preferentes en todos los ámbitos sociales y, por tanto, los inmigrantes está justificado que ocupen posiciones secundarias y que la inmigración constituye una amenaza en diversos ámbitos para nuestra sociedad e incluso, diría, para esa ventaja nativa. Un prejuicio étnico que, como decía Caroline, no es una cuestión ideológica o cognitiva, sino que tiene fuerza social, que se plasma en nuestra realidad, que moldea nuestras relaciones sociales y las hace más distantes, que moldea nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios de protección social y que confirma dentro de ellos la existencia de unos procesos de segregación y segmentación étnica, y que constituye a los otros como una población que no pertenece al conjunto, que no pertenece al nosotros comunitario, a los españoles, a pesar de que lleven 20 años, estén nacionalizados, sus hijos estén incorporados de lleno a nuestra sociedad. El tercer factor o la tercera tendencia es que, a pesar de este fortísimo arraigo social, la población inmigrante se ha incorporado en las posiciones bajas, también como decía Caroline antes, de nuestra estructura económica y social. Digamos que en España, y esto hay que decirlo en alto cada vez más, la fotografía de nuestra estructura social es una fotografía que desvela que existe racismo estructural. Las personas con un origen étnico determinado ocupan las posiciones más bajas de la estructura social o, si queréis, por debajo de la fortísima precariedad nativa que ha avanzado mucho en estos años desde la crisis, aunque ya venía de años atrás, ha avanzado mucho, por debajo se ha consolidado una precariedad de origen étnico que ocupa esas posiciones más bajas y que está sentada principalmente en los barrios populares. ¿Qué ha pasado en política de integración? 2 cuestiones muy rápidas, por ser breve. Después de la crisis, la política de integración social en España quedó a cero. Digamos, dicho de otra forma, es que de todas las políticas sociales que tenemos, la única que quedó a cero, a pesar del deterioro y de las restricciones generales que se han producido, fue la política de integración social. Entre otras cosas porque no había nadie, ni había un sujeto que protestara contra ese recorte. Las políticas para los inmigrantes quedaron a cero. Ahora, en los últimos años, en este último ciclo, se ha producido una cierta recuperación que tiene muchos rostros. Tiene el rostro de la Secretaría de Estado para Migraciones, tiene el rostro de todos los proyectos que a nivel local y autonómico se han hecho, tiene el rostro de todas las organizaciones que han recuperado, o de todas las redes como la Red y la Red Intercultural, que ha recuperado y que sigue trabajando en este tema. Pero son políticas donde faltan recursos, donde falta a veces planteamiento estratégico, y son políticas en el tema de inmigración e integración que han estado muy centradas en lo que ocurre con emergencia humanitaria en frontera, que por supuesto hay que trabajar, pero que solo representa al 5% de la población inmigrante en España, y se ha olvidado del 95% restante que está incorporado, que forma parte del país. Los retos hablan, por tanto, de una profunda transformación de nuestra realidad social y de una profunda incorporación de la inmigración al país que somos y vamos a ser. Y esto significa una profunda reforma desde los marcos mentales desde los que nos pensamos a nosotros mismos y pensamos a nuestro país y a su población.
y por tanto habla de políticas de Estado. Por tanto habla de políticas de Estado. La guía es una aportación en este sentido, una aportación que no nace de nuestras ocurrencias como investigadores, sino que nace del contacto con esa realidad, de su estudio y de preguntar a los actores sociales cuáles eran las medidas que estaban funcionando y cuáles eran las que no estaban funcionando y las que se debían hacer. Nace de un trabajo con buenas prácticas de reconocimiento, nace de una encuesta de expertos y nace de una mesa de actores donde se juntaron a diferentes actores de los distintos ámbitos. Este es el contexto y el debate en el que nace la guía. Muy bien, pues después de... A ver, que estamos aquí intentando pasar. Después de hablar del contexto y la verdad que muy agradecidos, Juan, por ayudarnos a ilustrar, ¿no?, esta mirada de conjunto, este marco, ¿qué principales retos, ¿no?, nos plantea este nuevo marco, diríamos, ¿no?, en este contexto? Creemos que principalmente son cinco los retos. Bueno, se podrían enumerar más, ¿no?, pero 5 principalmente. Uno que citó Carolina al inicio es la eliminación de esa brecha en la desigualdad social y étnica. Principalmente en los barrios populares, lo hemos visto en esta investigación, pues vamos a decir casi longitudinal, que en la que llevamos trabajando en estos 3 últimos años, en esa realidad, ¿no? ¿Qué ocurre con esa brecha, con esa desigualdad en nuestros barrios? Un segundo reto, voy a pasar un poco en estos retos, un poco por así de puntillas, porque veréis que las líneas de intervención quieren, ¿no?, de alguna manera responder a todos estos retos. Otro es la creciente diversidad étnica. Quizás hoy nos escuchéis repetir continuamente esta realidad, pero es que es algo que ojalá cale más, bueno, pues en las políticas sin duda, pero también en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Nuestros barrios son barrios diversos y desde la realidad, a veces cuando nos acercamos y miramos a nuestro alrededor, en las paradas del metro, en los centros de salud, en nuestras parroquias, donde sea, estamos viviendo esta diversidad y es, yo creo, que uno de los grandes retos a los que las políticas de intervención local deben responder. Por otra parte, un gran reto es el de garantizar la adecuada integración social de los hijos e hijas de población de origen inmigrante. Algunas de las grandes cuestiones, ¿no?, que a veces nos preguntamos, seguro que Vladimir en algún momento, Sofía más adelante, pues atenderán, ¿no?, alguna de estas cuestiones, ¿no? ¿Heredarán los hijos e hijas de inmigrantes las condiciones sociales y materiales muchas veces devaluadas que viven los padres, como nos comentaba Juan en el contexto, o por el contrario iniciarán procesos de movilidad social ascendente? Esto que dicen los sociólogos, ¿no? Abandonarán progresivamente las referencias étnicas y culturales, esa pregunta que siempre, ¿y tú de dónde eres? ¿Pero realmente eres de aquí, eres español, no? Pues el tener que explicarse cada vez que uno se presenta, o se asimilarán un poco a la cultura local, transformándola también en ese proceso, o seguirán manteniendo unas tradiciones, ¿no?, propias, locales, étnicas, ¿no? Bueno, un poco ese reto. Un cuarto reto principal e importante es lograr la participación de la población autóctona e inmigrante en la vida local. Este yo creo es otro de los grandes retos que los expertos en lo local han detectado de lo que está ocurriendo también en nuestros barrios. Y por último, el quinto gran reto, es el intento de cambiar el relato y las imágenes hechas sobre el fenómeno migratorio. Creo que no hace falta relatar mucho más, ahora desarrollaremos en las líneas, pero el imaginario colectivo que también Juan iba entresacando de ese prejuicio étnico un poco colectivo, ¿no?, grupal, pues tiene que ver con esto. Después de citar estos 5 grandes retos, nos gustaría, pues, adentrarnos en las principales líneas de intervención desarrolladas. Una primera línea de intervención clara, y sí tenemos que avisar que la guía no es tanto una
sistematización o de diversas medidas que hay que tomar, sino que trata de recomponer el nuevo marco a partir de lo que nos han dicho en el que deberíamos o se podría hablar de las políticas de integración. Una primera medida claramente es la de las políticas públicas de cohesión, políticas universalistas y de largo alcance, políticas sociales, públicas y de Estado. Unas políticas destinadas a combatir la cuestión social, a combatir la desigualdad social y étnica presente en nuestra sociedad, que avanza además conforme avanza estos años, unas políticas destinadas a la redistribución y a atender con servicios públicos en todos los campos, educación, sanidad, trabajo, vivienda, y transferir recursos a aquellos sectores de la población que más lo necesitan. Son políticas dirigidas al conjunto de la población y, por tanto, a la población nativa y a la población de origen inmigrante. Y que, en algún sentido, habría que pasar de políticas de integración diseñadas y pensadas para la población de origen inmigrante a políticas universales de cohesión social y nombrarlo, dirigidas a los dos grupos y nombrarlo así. Se trata, si queréis, de revertir el ciclo negativo que hemos vivido en estos años y tener un objetivo común que fuera para ambos grupos, el objetivo de superar las actuales condiciones de precariado en el que están instalados cada vez más sectores de la población en España. En el último ciclo, alrededor del 44% de la población española ha sufrido alguna situación de pobreza. La línea de pobreza está en el 20%, pero alrededor del 44% ha sufrido episodios de pobreza. Es una cifra alarmante para el conjunto de la sociedad española, y dentro de ella está la población de origen inmigrante. Y a la vez, dentro de estas políticas de cohesión social universalista, se trata de incorporar la gestión de la diversidad, no de montarlas en paralelo, sino de transversalizarlas, de incorporarlas al diseño de nuestras políticas sociales universalistas. De esto se trata, de esto habla el nuevo reto. Y para ello hay que asumir la presencia de la población de origen inmigrante, la presencia formando parte del país de la población de origen inmigrante y la existencia de segregación y desigualdad étnica en estos momentos. Políticas destinadas a reducir la brecha de la desigualdad étnica, de la segmentación étnica, y políticas destinadas a construir la convivencia en lo local, a superar, por tanto, de la desventaja social y étnica que existe en nuestro país. Y un ejemplo de esto serían las políticas educativas, o, aunque está separada de la guía como un punto, queremos ponerla como ejemplo en este momento. Es decir, las políticas educativas en España, en estos momentos, no solo necesitarían contribuir con muchos más recursos a la educación pública, sobre todo en España, a la educación común, con muchos más recursos en términos financieros, en términos de profesorado, en términos de todo tipo de recursos, ¿no? Sino que necesitarían también evitar claramente la creciente segregación que se está produciendo, educativa, que se está produciendo en España, donde cada vez más se están creando centros donde está acumulada la población de origen inmigrante y se separa de centros donde va la población de origen nativa. Esto es un elemento esencial, el contacto directo entre hijos y padres en las escuelas es una necesidad que tenemos para construir convivencia y para construir país. Y además significa seguramente transformar el currículum educativo con el que afrontamos la educación en este momento, incorporar la diversidad como un elemento central de ese currículum, incorporar la diversidad como una competencia básica que hay que desarrollar para vivir en las sociedades en las que ya estamos viviendo. Otro de los grandes bloques de políticas en este campo son las políticas de gestión de la diversidad, como decíamos, con 4 bloques o 4 pilares para nosotros muy importantes. Bueno, extraído de lo que los expertos a nivel local pues, nos habéis incorporado. Uno que decían, y que lo hemos repetido, ¿no?, es la necesidad de trasladar el ojo de la cámara. El ojo de la cámara de los lugares a veces más mediáticos, vamos a decir que en este último tiempo casi hasta los tradicionales, ¿no?, los manidos, allí donde, ¿no?, como las fronteras, o a veces
También la lucha contra los bulos sobre la inmigración, que creemos que son importantes, no es que los expertos nos hayan dicho otra cosa, sino enfocarlos también, como algunas personas, ¿no?, que están aquí en la sala también hablan de esa inmigración ruidosa hacia una inmigración más silenciosa, ¿no? Una realidad más tranquila de los barrios, de las ciudades de alta diversidad, donde crecen de forma progresiva, yo creo, esos espacios mixtos y mestizos de integración, de interrelación entre personas con diferentes orígenes étnicos y sociales. En segundo lugar, se señala la necesidad, yo creo, imperiosa de impulsar la formación y el desarrollo de nuestras competencias interculturales, algo que hasta ahora, ¿no?, o que en algunos momentos se trabajó, se puso el foco de una manera especial y que parece que ya las tenemos incorporadas, pero lo que está claro, ¿no?, pues en algunos discursos donde la hostilidad o el prejuicio ha ido creciendo o ha podido ir creciendo, necesitamos incorporar esas competencias. Un tercer lugar sería la necesidad de impulsar, de propiciar y de trabajar los encuentros significativos desde la diversidad. Algo que aparecía en estos estudios sobre los barrios es que había, bueno, pues una relación, vamos a decir, tranquila, pero cada uno en su lugar, incluso físicamente, cada uno en sus plazas, en sus, ¿no? Bueno, pero encontrar espacios significativos de encuentro es otro de los elementos, yo creo, que son importantes. Y en un cuarto lugar, se abogaba por seguir desarrollando campañas, redes, antirrumores, que traten, ¿no?, también de contener esos estereotipos, discursos hostiles, distorsionados sobre la inmigración, propiciando información también alternativa que permita desmontar el contenido de muchas de estas representaciones. Otro elemento que aparecía como muy importante es el de diseñar y desarrollar un marco específico de acogida local para población migrante y refugiada. Creemos que hay algunos pilares que ayudan a desarrollar un marco específico de acogida. Algunas de las personas también que nos acompañáis hoy aquí, pues sabéis mucho de esto y de hecho habéis sido los que más habéis aportado en estos elementos de acogida y de integración a nivel local. ¿Cuáles son estos pilares, ¿no? El trabajo de varios programas piloto, ¿no?, seguro que os suena el nombre, en patrocinio comunitario, en comunidades de hospitalidad, en acogida a nivel local, a nivel comunitario e institucional, dan buena cuenta de algunos de estos elementos que para nosotros pues son muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son estos pilares o desde dónde entendemos nosotros estas claves, ¿no? Pues un modelo principalmente estructurado y planificado con un enfoque integral, creemos, de las migraciones y el asilo. Un modelo flexible que ajuste los itinerarios de las personas beneficiarias a sus necesidades. Esto ha sido algo repetitivo en los distintos agentes a nivel local. Las políticas no pueden ser el tener el mismo rasero para todos. Es verdad que tienen que tener una parte, ¿no?, comunitaria, vamos a decir así, ¿no?, pero tiene que enfrentar las necesidades específicas. Un modelo participativo y consensuado con énfasis en este elemento comunitario, en lo local. Un modelo donde predominen los centros de acogida de pequeñas dimensiones, por eso estamos también hablando del barrio, del conectarse, del trabajar, ¿no?, el conjunto de la vecindad. Un modelo de apoyo comunitario, como decíamos, en que la comunidad local juega uno de los ejes más importantes para propiciar una adecuada integración. Un modelo de acogida, por tanto, que pone en el centro a las personas también más vulnerables. Programas de acogida de este tipo ofrecen la oportunidad también a la ciudadanía. En muchos lugares pues, ha sido como un grito, o por lo menos una oferta, de participar directamente en la labor de acogida e integración de las personas refugiadas y migrantes, que es una realidad ya en algunos programas, en algunos, ¿no?, en nuestro país, garantizando una red de recursos de acogida que son flexibles, sostenibles e insertadas en la comunidad. Diríamos que principalmente pues estos son los elementos, ¿no?, más destacados. Una
política también muy importante es la de el impulsar la participación a nivel social y política. No voy a hablar mucho de esto porque estoy seguro que uno de nuestros compañeros hoy aquí en la presentación, Vladimir, sobre todo, que igual también Sofía, pero Vladimir, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, seguro que va a poner el foco. Entonces, en el fondo es fomentar una participación sociopolítica elaborada en torno a la problemática común que se vive sobre todo a nivel local. Sentarse juntos a la mesa y ver que muchas de las reivindicaciones, demandas más específicas tienen que ver con la ciudadanía, con aquellos que nos sentamos a la mesa en nuestros barrios, que es un mestizaje de personas, vamos a decir, más tradicionalmente que han vivido en nuestros barrios y aquellas que han llegado desde no hace tanto. La última política es algo común en casi todos los planes, donde se habla del trabajo en red, de los planes de convivencia compartidos, coordinados, comunitarios. Aquí no hay mucho más que decir, pero sí queremos subrayar 3 cuestiones que nos parecen esenciales. Trabajar en red significa hacer transferencia de buenas prácticas. Significa que las cosas que están funcionando en la realidad deben ser conocidas, deben ser explicadas, deben ser aprendidas, no para trasladarlas tal cual a otros contextos, pero sí aprender de los procesos y de las medidas. Y en España, y en sus barrios, y en el Estado, existen este tipo de medidas. Hay ejemplos maravillosos de cuestiones que no son perfectas, pero que funcionan en estos contextos, de colegios que funcionan con un 99% de población de origen inmigrante, que funcionan y están haciendo y removiendo la desigualdad social y étnica de manera concreta, en la vida concreta de la gente, de los hijos y los padres que van. Merece la pena conocerlos, merece la pena hablar de ellos, merece la pena transferirlos, y esto es parte de lo que significa trabajar en red. Y existen, son concretos, existen. La red intercultural de ciudades hace esto en España, o lo intenta hacer, y ese esfuerzo habría que impulsarlo, ¿sí? En segundo lugar, significa hacer programas y compartidos, programas y diagnósticos compartidos, y planificaciones y planes compartidos. Esto está claro, está abierto, pero existen prácticas. Deberíamos aprender de ello, de cómo ha funcionado, de lo que no ha funcionado, de los límites que ha tenido, y poder transferirlos a otros contextos y hacer aprendizaje a partir de eso. Y por último, del desarrollo en red, un elemento que nos parece fundamental es la gobernanza del proceso, ¿sí? En España a veces hay transferencia de buenas prácticas, hay diseño comunitario colectivo con participación de los diversos actores sociales de los planes, hay poca gobernanza a veces comunitaria. ¿Por qué? Porque en España tendemos desde lo local hasta lo autonómico a desarrollar este modelo de proyectorado, donde hay un montón de actores que desarrollan un montón de actividades en el territorio, cada una mejor, pero con poca coordinación entre ellos, con poca coordinación. La gobernanza de un plan significa que tiene que haber liderazgo público de las instituciones públicas, de las instituciones políticas elegidas democráticamente, para gobernar esos planes y para desarrollarlos de una manera coordinada y compartida que evite lo otro, el proyectorado, ¿sí? La creación de un montón de proyectos que hacen bien, pero que no terminan de llegar a transformar o impactar en aquellos nudos estructurales que crean esas situaciones. Damos paso ahora a los actores más importantes. Aquí están claros, son los que tenéis aquí. No vamos a insistir mucho, están desarrollados en la red. No queremos comer tiempo de la segunda intervención, que es fundamental. Quizás citar la cuestión de las redes de solidaridad. Sabéis que en España, además de la precariedad laboral y además de la reducción de la protección social que se hace clara y específica en estos barrios, hay un tercer elemento que tiene que ver con la reducción de la capacidad que tenían las familias y las redes sociales comunitarias para combatir y superar las situaciones de pobreza. Es importante enganchar con estas redes, es importante fomentar este tipo de redes, informales y formales, porque son un elemento esencial para convertir las desigualdades y para gestionar la diversidad. De aquí ya vamos concluyendo, ¿no? esta primera parte, que tiene que ver con las conclusiones, que en el fondo es como los que nos toca dar clase, ¿no? Es un poco como a ver con qué nos hemos quedado, ¿no? y hacia dónde apuntan, ¿no? Estas líneas.
Uno es hablar del nuevo marco con los 3 elementos que creemos más importantes y volver a recalcar el fuerte proceso de arraigo y de integración de la inmigración en nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo en los barrios populares. Una integración que ha impulsado un profundo cambio sociodemográfico en nuestra sociedad, de la que aún no somos conscientes. De hecho, comentábamos hace unos momentos cómo el saldo vegetativo en España, si no fuera por la población inmigrante que va llegando a nuestra sociedad, sería negativo desde hace bastante tiempo, ¿no? Las personas que mueren en España son muchas más que las personas que nacen. ¿Y por qué seguimos aumentando en población y seguimos creciendo? Bueno, pues porque hay personas de origen inmigrante que siguen incorporándose, que siguen sumando y que siguen aportando a nuestra sociedad, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con el avance de la cuestión social que hemos repetido, ¿no? Y especialmente en el ámbito local, el aumento del precariado, de la reducción de la protección social pública, y esto produce una serie de riesgos que van haciendo crecer en diferentes contextos un debilitamiento de las relaciones comunitarias. Esto es un elemento claro, ¿no?, del marco. Y un tercer elemento es cómo este prejuicio étnico-grupal de que estábamos hablando, ¿no?, hacia la población de origen inmigrante, que representa al otro, ¿no?, al inmigrante generalmente de una forma sutil, como el diferente, el extraño, el inferior, es algo que ha ido calando, ¿no?, en nuestra sociedad, que abiertamente, ¿no?, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y somos racistas? O no, siempre decimos, no lo somos, pero hay un cierto elemento de ese prejuicio étnico que está muy asentado también en el imaginario colectivo. Este es el nuevo marco al que creemos que tienen que responder también estas políticas de integración en el ámbito local. Esto significa reiniciar el ciclo en políticas de integración y reiniciarlo pasando de unas políticas de integración construidas para la población inmigrante a unas políticas universales amplias, de largo alcance, unas políticas de Estado basadas en la cohesión social y en la gestión de la diversidad y que permitan superar el precariado y que permitan invertir en el país que somos y que vamos a hacer. Sí, porque invertir en integración, lo hemos dicho muchas veces, invertir en integración es invertir en presente y es invertir en futuro. Es la capacidad de sentarnos juntos a la mesa, no solo para soñar un futuro, ¿no?, en nuestros barrios, sino para vivir el presente, ¿no?, para revertir situaciones y para crear comunidades cada vez más justas y más cohesionadas. De lo contrario, y esto yo creo que hay que decirlo también en alto y públicamente, hay riesgos sociales que nos podemos encontrar, que quizás ya nos estamos encontrando y que pueden ocurrir en los próximos años y de los que nos lamentaremos y nos preguntaremos cómo hemos llegado a esta situación, como ha ocurrido en otros países europeos. Y estos riesgos son que existe malestar social en nuestra sociedad y que es parte de ese malestar social en barrios populares se está transformando en xenofobia y en hostilidad. Y puede ser que las tensiones y la hostilidad, que los factores que hasta el momento hacían que el prejuicio étnico no se transformara en hostilidad abierta y en voto directo a posiciones, se estén debilitando y en algún momento eso se pueda transformar y con todas las consecuencias que eso puede tener no solo para la población de origen inmigrante, sino para el conjunto de la sociedad. Y en segundo lugar, si no hacemos nada, si no se hace nada o no se toman las medidas estructurales necesarias para revertir este ciclo, lo que puede pasar es que se reproduzca en la segunda generación las situaciones actuales y tendremos las mismas preguntas que tienen otros países en el norte de Europa y nos lamentaremos de lo que ha ocurrido en España, que ha ocurrido en otros países si no se toman. Y eso significará la reproducción de una estructura social donde el origen étnico y social te asigna un determinado lugar bajo en la estructura social, cultural y de pertenencia. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto y Juan.
bueno, por esta exposición tan clara y yo creo que tan útil. Y nos despedimos de nuestro director, que muchas gracias por acompañarnos, Javier, director de Migraciones, que nos ha estado acompañando hasta ahora. Y bueno, damos las gracias también a las personas que están conectadas por streaming. Hemos tenido un problema con la conexión, que ha habido que cambiar el enlace, o sea que agradecemos a los que habéis estado ahí insistiendo para poder entrar. Vamos a pasar ahora a nuestros otros invitados, a Vladimir y a Sofía, porque bueno, nos parece importante también que nos contéis, ¿no?, cuál es vuestra visión, ¿no? Vosotros habéis tenido acceso a la guía hace unos días, la habéis podido examinar y por otro lado tenéis la experiencia práctica, ¿no?, tanto de vuestra vida como de vuestro trabajo. Empiezo por Vladimir. Vladimir, sobre los retos que se plantean, ¿no?, los retos que se plantean relacionados con las migraciones y los desafíos que tenemos. ¿Cuáles te parece a ti que es más importante y en qué crees que habría que hacer más hincapié? Bueno, primeramente, buenas tardes. Agradecer al Ministerio y también por la guía. Un saludo a los amigos que nos están presentes, pero también a los que nos siguen en las redes. Yo creo que hablar de la integración es vital, pero el problema es que partimos de que, ¿qué entendemos por integración? Cuando la gente autóctona nos mira, nos dice que te integres, es decir, que vengas hacia mí y que te parezcas a mí. Y ahí es el punto de partida que no está bien. La integración es bidireccional, tú hacia mí y yo hacia ti. Partiendo desde allí, yo creo que es vital que ante todo, al menos la migración que viene aquí a Europa, es una migración laboral. Y los derechos laborales son los que están fallando. Creo que sale en la guía. No es justo que percibamos hasta un 35% el salario inferior respecto a los autóctonos haciendo el mismo trabajo. Entonces creo que allí es cuando hay que incidir enormemente en las cuestiones de los derechos salariales. Por ejemplo, y allí instar al gobierno a que firme el convenio 189 de la OIT de las trabajadoras del servicio doméstico. Es que es la esclavitud del siglo XXI. No se puede hablar de integración cuando tenemos a mujeres que salen una vez, una tarde, un jueves, y el sábado en la tarde y el otro día ya tienen que retornar. Entonces, ¿de qué integración cuando tienen que dejar a sus hijos y tienen que hacer frente a su familia? Entonces, allí, vital. Otra cuestión, la cuestión cultural. En muchos institutos dice, es que somos culturales. Mira, hemos hecho una tarde. Es que no somos folclóricos. La cultura va mucho más allá. A que como ya lo planteó aquí Jesús, oye, las culturas son diferentes. No hay cultura superior o inferior. Somos diferentes. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender a entendernos. Y allí, por ejemplo, salto también al aspecto educativo. Creo que hay que reformar los contenidos curriculares. O sea, no se puede ver, entre comillas, la conquista o la llegada de España a América en una hoja y siempre mirando que los hemos llegado a culturizarlos. Y no se plantea esa riqueza enorme que tenemos. Ese aporte del maíz, ese aporte de la patata, ese aporte del calendario, ese aporte en un sinnúmero de elementos. Pero sí a veces cogemos la cultura azteca o la maya y cómo se mataban, qué salvajes eran. Entonces creo que esa es una pobreza de disminuirnos y de mirarnos siempre desde ese aspecto superior eurocéntrico y no desde el aspecto de igualdad, ¿no? Otra cuestión, la cuestión jurídica que aquí también ha salido. O sea, hay una bolsa allí de gente irregular y que también, no sé si alguien ha tenido la experiencia, los que somos extranjeros, la experiencia que hemos tenido de sacar los papeles, las colas que hay que hacer, lo difícil que te ponen en los papeles. Tenemos, como alguna vez vi un documental, tenemos muchísimos papeles, pero ninguno sirve. Hasta que nos dan ese documento llamado, que hasta eso también tenemos que algún rato, ojalá se pueda cambiar. Tenemos el NIE, ¿no? Es un número de identificación extranjero.
Mientras aquí, qué bonito, ¿no? Cuando ya tenemos el DNI, documento de identificación. Entonces allí también yo creo que hay que trabajar para que estas personas, pues la situación de los papeles. Nos preocupa muchísimo cómo podemos hablar de integración si tenemos un fracaso escolar altísimo. Y no nos preocupamos. Miren, antes de salir a vacaciones de Navidad, fui a un centro escolar a dar unas conferencias. Los 2 primeros cursos eran 3 segundos. Fenomenal, dijeron el tutor, dijo, uy, son aulas fenomenales. Ven, dimos la charla, fenomenal. Pasó la segunda, fenomenal, muy bien, ninguno. Pero cuando fuimos a pasar a la tercera, me abordaron 2 profesores y me dijeron, mira Vladimir, por favor ten cuidado con este curso, es un curso muy problemático, muy difícil, no les gusta mucho atender, esperemos que te vaya bien, casi, si te escuchan un poco, pues será bien, y si no, pues no te preocupes. Entro al aula y eran todos inmigrantes. O sea, hoy, en este año escolar. Entonces, ¿en dónde hay esa segregación? Ese tipo de apartheid. Entonces, la integración no se puede trabajar así. Entonces, se debe trabajar con el aprendizaje cooperativo. Porque nosotros los migrantes soñamos con que nuestros hijos rompan el techo de cristal. Porque estamos en los nichos laborales, empleo doméstico, construcción, agricultura, y de allí no pasamos. ¿Qué pasa con la homologación de los títulos? Entonces yo creo que hay una gran reflexión que cabe hacer y allí me alegro un montón como el Ministerio de aquí de Inclusión como ha ido recuperando esos presupuestos. Porque podemos hablar de lo que usted quiera de la integración, pero sin presupuestos no llegamos a ningún lado. Es un saludo bonito. Nada más. Entonces, por lo tanto, creo que hay que dotar de presupuestos y ahí sí, estimada Carolina, y que se ha ido el señor director y él ya sabe lo que decimos, oye, hay que fortalecer el movimiento asociativo inmigrante. No se puede fortalecer solo a las grandes ONGs, que se llevan el 90% del presupuesto. Entonces, hay que fortalecer. Hay las asociaciones de mujeres latinoamericanas, asociaciones de mujeres marroquíes, asociaciones asiáticas. Con ellas hay que trabajar. Entonces, vital. Y otro punto que creo que, no sé cómo lo ven, yo creo que hay que despolitizar la migración. Porque los partidos políticos nos usan y le hacen un enorme daño al país, nuestro país, nuestra España. Esos partidos políticos que confrontan a los sectores populares es que no deberían estar allí. Y ahí es cuando les decimos, como parte de nuestra responsabilidad como migrantes, tenemos lo que decía Alberto. Nosotros como asociaciones instamos, pedimos, amigos, acudamos a votar. Ayer estuve en una mesa en Alcorcón y reflexionamos, ¿por qué a los mayores todos los partidos políticos les tienen un poco de temor? Porque ellos, llueve, relampaguee, esté a punto de morirse, van a votar. Y es lo que también tenemos allí, los migrantes, los que tenemos ese gran porcentaje, doble nacionalidad, tenemos que acudir a votar. Y votar por los partidos constitucionalistas, por los partidos que defienden los derechos humanos. Entonces, en esa línea sí consideramos importante esta aportación de despolitizar, porque se utiliza horriblemente. Es que nos insultan y somos los que en la pandemia estuvimos en el campo trabajando, estuvimos en los transportes llevando, estuvimos limpiando porque estamos en los sectores de limpieza, estuvimos en los grandes supermercados llevando los alimentos. Y ahí, solo por contar la experiencia, me recuerdo Polibio decía, oye, llevaba 4 cajas de naranjas a una familia que estaba en un sector de estos muy ricos, dice, y sudaba empujando la carretilla. Y cuando llegué, me impresionó ver a toda la familia esperándome. Y cuando fui llegando, todos me aplaudieron. Y me dieron la mejor propina que me han dado en mi vida, 20 euros. En eso estamos, en ese trabajo silencioso. Y claro que quiero sentirme parte de ustedes. No quiero que me digan él. Y lo que tú ya dijiste, o sea, y es verdad, o sea, duele de verdad. Vean, amigos, y lo hemos reflexionado en varios grupos allí. Siempre te terminan preguntando, ¿y de dónde eres? Es que soy español. Yo soy de Pinto.
y me llamo que soy de Pinto. Y me gusta llevarme muchísimo, y ahí es las políticas que debemos trabajar en el barrio. Carolina, en el barrio, el barrio, el barrio. Qué bonitos proyectos cuando teníamos, y hay que recuperarlos, esos proyectos de barrios. Nosotros, por ejemplo, es una pena, no nos salió nuestro proyecto, decíamos, queríamos trabajar en un, entre comillas, concurso, por ejemplo, deportivo entre bloques de vivienda, para que se lleven, para que se conozcan. Es que no nos conocemos al del tercero, al del segundo. Yo suelo contar como una cuestión, no anecdótica, sí, pero sí real, creo que le he contado ya la segunda vez, pero lo digo hoy, que en mi piso, en donde yo vivo, en mi bloque, abajo vivía una familia mayor, una parejita mayor, Valeriana. Un día a Valeriana se le murió el marido. Entonces nosotros la costumbre que tenemos es de acompañar al velorio. Fui al tanatorio, estuve allí, pero cuando llegamos a la iglesia de Pinto, no había nadie quien saque, porque estaba la Eucaristía allí, haciéndose con cuerpo presente, sacar a la carroza. Entonces dije, pues oye, vamos a ayudar. Ayudé. Sacamos el cadáver, le pusimos en la carroza, fuimos al cementerio, se lo enterró al Señor. Mire, una transformación brutal de llevarme con Valeriana. Era mi amiga. Subía a nuestro departamento, está mi familia, mi mujer, mis hijos, y veíamos la televisión juntos, nos tomamos un café juntos. Y cuando entraba con mis niños pequeños, decía, Vladimir, déjamelos un ratito, les voy a compartir, voy a darles un vasito de leche con galletas. Esa es la convivencia. El resto es palabras. La convivencia hay que construirla día a día en el barrio, hacer actividades de barrio. Pero allí, y con esto termino, qué pena, y hacer una llamada de atención enorme a la Unión Europea. Los fondos FAMI, siendo fondos de integración y estando bien, pero nos obligan a trabajar solo con las personas con NIE. Y no podemos hacer esos encuentros. No puedo poner ahí a una persona autóctona a hacer intercambio, porque no me cuente esa persona. Es decir, si yo lo haga partícipe a un español nativo aquí para hacer convivencia, me terminan luego quitando ese dinero, me terminan sancionando. Entonces hay que llamarle la atención a la Unión Europea que en los proyectos FAMI hay que abrirlos a que sean grupos mixtos obligatoriamente. Y nosotros tuvimos una liga, la Liga de la Diversidad, en donde obligábamos, entre comillas, a que cada grupo, a que cada equipo de fútbol tenga mínimo 4 nacionalidades, obligatoria la autóctona. Eso es hacer barrio. Y ojalá sigamos, Carolina, fortaleciendo el PESI. Lo saquemos del PESI con un buen presupuesto, el plan de, qué bonito, plan estratégico de ciudadanía. Es lo que somos, queremos ser ciudadanos, con plenos derechos, pero también con plenas obligaciones. Gracias. Muchas gracias, Vladimir de Pinto. Yo eso no lo sabía, lo de Pinto. Sí, de Pinto. Bueno, Sofía, te preguntamos lo mismo. ¿Cuáles te parecen a ti los retos más importantes? Y de las políticas de intervención que se han planteado, si piensas que hay alguna cosa que se debería priorizar sobre las demás. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. En cuanto a la guía, pues un aspecto muy importante que quería destacar es que creo que es muy útil que se hable de y hacia el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque al final no somos grupos separados, somos un conjunto y los problemas de la migración, pues lógicamente atañen a toda la población. Y no se pueden trabajar desde un lado u otro, son cosa de todos. Bueno, en cuanto más específicamente los retos, yo quería destacar sobre todo el reto de la brecha de la desigualdad social y étnica, porque creo que si no partimos de una base de unas condiciones de vida dignas, no podemos hablar de factores que van un poco más allá, como la integración social. Mientras las personas no tengan acceso a las mismas oportunidades, a unos recursos básicos, pues no podemos hablar de integración.
Y también me parece muy importante este reto porque la pobreza y la precariedad traen consigo otros problemas, y mientras esa pobreza y esa precariedad se sigan vinculando tanto a la población migrante, obviamente esos problemas también se van a vincular a la población migrante y obviamente esto es injusto, ¿no? También otro reto que me parece muy destacable es el tema de cambiar el relato y las imágenes sobre el fenómeno migratorio. Creo que ya es hora de reducir esa visión de otredad, que es un poco una idea abstracta imaginaria, que representa a la población migrante como un grupo ajeno, pasivo. Las personas migrantes no somos alienígenas, somos personas, como cualquier otra persona, con sus problemas, su sentido del humor, sus formas de querer, de relacionarse. Y creo que es un reto fundamental cambiar esta visión para poder avanzar como sociedad. Y bueno, en cuanto más específicamente a las políticas, obviamente creo que hay que hacer mucho hincapié en las políticas sociales, poner el foco en el bienestar de las personas y no tanto en lo puramente material para poder trabajar en avanzar como sociedad, ¿no? En este sentido, yo que soy educadora social y trabajo con población migrante en situación de vulnerabilidad normalmente, pues también tengo que sacar lo que decía Vladimir, y es que hay que mejorar muchísimo los procesos de regularización del estatus administrativo de las personas. Como muchos sabréis, hay gente que tiene que estar 3 años residiendo aquí de manera ilegal antes de poder incluso iniciar los procesos de regularización. Entonces, en estos casos en los que las personas tienen que vivir obligadamente al margen de la ley, pues obviamente no podemos hablar de integración, porque si tú no tienes acceso de forma legal a un trabajo, a una vivienda, a una cuenta bancaria, por ejemplo, no te vas a poder integrar y además el tema de la situación irregular es un tema que perjudica a la sociedad en su conjunto, no solo a las personas que lo viven. También con respecto a las políticas de gestión de la diversidad, hay un punto que me parece muy interesante también, y es la formación en competencias interculturales. Y en este sentido quiero mencionar pues, algunos puntos que de algunos se ha hablado un poco ya. Por ejemplo, el tema de los medios de comunicación. Creo que es importante que los periodistas tengan formación en competencias interculturales, porque desde mi punto de vista están haciendo flaco favor a la integración de las personas migrantes, y seguramente en muchos casos con buena intención, pero claro, si no hay formación en cómo gestionar la diversidad, pues al final tenemos situaciones como que se habla mucho de nosotras sin nosotras, ¿no? Esto se aplica a las mujeres, pero también se aplica a la población migrante y a otros grupos. Y también creo que en este sentido es muy necesaria la representación, pues que somos agentes activos también de la sociedad, que nos vean, que vean que somos personas y que estamos aquí también para trabajar por una sociedad mejor. También a nivel de otras instituciones como los centros educativos es fundamental que el personal de las escuelas tenga buena formación en competencias interculturales, porque si no es que llegamos a puntos como ese en las escuelas, que deberían ser como el núcleo de transformación de la sociedad en sentido bueno, positivo. También en las empresas creo que no se puede tolerar que en una sociedad democrática el personal de recursos humanos aún tenga sesgos a la hora de contratar a las personas, no por sus competencias, sino por temas de acento o de apariencia física. Entonces se tiene que trabajar mucho desde la formación a estas personas. Y por último, el personal de extranjería, de los centros de extranjería y los cuerpos de seguridad en general. También creo que es un punto muy importante en el que hay que trabajar mucho desde la formación en interculturalidad. Porque, bueno,
sé que se está trabajando este tema, por ejemplo, desde la policía en la unidad de gestión de la diversidad. Se está intentando mejorar esto, pero aún queda mucho que hacer porque no es tolerable que a las personas no se nos trate con respeto y con dignidad simplemente por ser extranjeras o racializadas, que se suele decir, ¿no? Y bueno, por último, pues también quería incidir mucho en lo local, en el sentido de que realmente creo que las políticas que hablan de impulsar espacios de convivencia, ¿no? Espacios seguros de intercambio son muy, muy, muy importantes, porque al final cuando interactuamos las personas, hablamos, nos conocemos, es que nos damos cuenta de que todos esos discursos es que son una abstracción absurda, que somos todos iguales y que realmente lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Y poco más. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias, ¿no? A todos por las distintas visiones y perspectivas que yo creo que son muy importantes y realmente hay muchísimo por hacer, ¿no? Vamos a dar paso a la parte de debate para que podáis hacer vuestras intervenciones y yo creo que hay miles de preguntas, ¿no? Hay miles de cuestiones que nos bullen en la cabeza, pero os damos espacio a vosotros ahora para intervenir, si queréis plantear alguna cuestión. Si os presentáis también, los que vayáis interviniendo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Beni, soy la directora de la Asociación Progestión. No sé si se me escucha bien. Sí. Agradezco muchísimo esta guía, es muy interesante, aporta muchísimo al trabajo de las entidades que estamos en el tema de migración y refugio. Y lo que sí sería interesante es que estas presentaciones se hicieran en otros lugares de España, porque esto tiene mucho que ver con la oportunidad, porque todo este tema de la despoblación, todo este tema que ocurre en el resto del territorio, tiene mucho que ver con la población migrante y la población refugiada. Creo que es otra mirada que podemos hacer sobre el trabajo de la integración más allá de las grandes ciudades. Y simplemente quería señalar esto porque hay varios puntos que estaba viendo en el tema de refugio, por ejemplo, el tema de acogida en centros pequeños, en experiencias en localizaciones más con población, menor población, y esto también es interesante y puede plantear unos retos en el futuro que podamos abordar en conjunto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Recogemos alguna cuestión más? Aquí delante. Gracias. Mi nombre es Clarisa Nieva, soy directora de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í de España. Felicitarles a todos los que han intervenido en este trabajo, al Observatorio por dirigir esta guía que es muy útil. Y yo me pregunto, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué camino? ¿Cómo hacemos, yo creo, estas recomendaciones una realidad, ¿no? Pues me gustaría saber cómo continuará esta historia y cómo podemos colaborar. Si quieres lo puedes poner en el chat también, pero recordamos a las personas que están participando online que si quieren poner sus preguntas en el chat también las trasladaremos a nuestros cuatro ponentes. Y si queréis vamos contestando a lo que nos han dicho y a lo mejor Sofía y Vladimir también tienen cosas que decir de eso. O sea, no sé quién quiere contestar primero.
Yo creo que alguna de las cuestiones, ¿no?, que comentaba la compañera, de que este tipo de presentaciones no solo se tienen que hacer en el Ministerio, ¿no?, sino es importante que se escuche, que se dialoga, que se debata, ¿no?, con muchas de estas líneas en los ámbitos locales. Y esta es también nuestra intención, ¿no?, que este tipo de presentaciones, también con la Secretaría de Estado, también en el ámbito local, ¿no?, con el programa, ¿no?, el proyecto Learn que decíamos, y otros, ¿no?, pues el Servicio Jesuita Migrantes, SJM también piensa, ¿no?, en lo local, ir haciendo en otros contextos, y creo que es fundamental, porque no solo es presentar la guía y algunas líneas, ¿no?, sino porque el debate que se genere en torno a estas claves creo que van a ser todavía pues más importantes. Yo creo que en el camino a seguir y en los retos que nos han planteado, creo que hay diferentes espacios, ¿no?, algunos los hemos citado aquí, ¿no? Bueno, primero estamos presentándolo aquí en la Secretaría de Estado con el Observatorio, el director general que está con nosotros. Bueno, para nosotros el que lo escuchen las personas responsables de la política migratoria pues es muy importante, pero como tú bien dices, es bueno que esto también nosotros y nosotras cada uno lo podamos aterrizar, ¿no?, en nuestros contextos, en las políticas, a nivel local. Entonces yo creo que nos queda un camino por recorrer a nivel asociativo, ¿no? Hay diversas claves que aparecen en los actores. Creo que a nivel de política y de cómo ejercemos nuestro voto, nuestra participación, Vladimir lo ha dicho muy bien, creo que esto es un elemento que creo que tiene que ser clave también, igual que miramos otro tipo de cosas, a ver este partido qué dice de lo económico o qué dice de, qué sé yo. Bueno, pues también a lo mejor hacer una mirada sobre qué significa la ciudadanía, la convivencia, la integración, creo que es otro elemento importante. Yo creo que hay diferentes claves, ¿no?, para poder, en elementos interreligiosos, en elementos culturales. Bueno, yo creo que hay diferentes claves, pero perdonad que no me quiero yo copar así la respuesta, porque seguro que los compañeros... ¿Queréis intervenir algunos, responder a esto? Sí, bueno, sí, ¿cómo difundirla? Creo que una de las claves fundamentales yo creo que sería enviar, primeramente desde aquí, enviar a los diferentes consejerías de servicios sociales, y, oye, ofrecemos esta guía. Luego los diferentes foros regionales y autonómicos, yo creo que hay que difundirla. Y la pregunta que planteaba, pues es la pregunta del millón. ¿Cuándo vamos a empezar? Porque esto es la política del día a día, ¿no? Y la política del día a día creo que cuando ya, bueno, están llegando los famosos fondos de resiliencia, ¿cómo se van a invertir, no? ¿Cómo van a llegar para apoyar justamente en esos sectores más vulnerables? Por ejemplo, un tema que me olvidé de abordar, el tema de la vivienda, ¿no? Cómo se van construyendo barrios marginales, y hay que tener mucho cuidado de eso, porque ya empiezan a ver, y lo que ya se dijo aquí, lo planteaste también en la cuestión de racismo y xenofobia, creo que hay que trabajar mucho, y entre más pronto empecemos y más pronto se invierte en ese sentido, pero también creo que deben ser proyectos a largo tiempo. Nosotros no, es que la convivencia no se puede trabajar 1 año, 2 años. Hay que trabajar a largo tiempo. Y creo que ahí uno de los proyectos que lo llevó la Caixa con la Universidad Autónoma, creo que con la Complutense, creo que es justamente allí está uno de los fracasos, que se hizo por una temporada y ahí se dejó. Yo creo que hay que trabajar a largo tiempo. ¿Y por qué? Porque también los migrantes, como no tenemos casa propia la mayoría, pues nos cambiamos fácilmente de barrio o nos cambiamos de ciudad. Y hay que seguir trabajando en la convivencia, en la participación, la incidencia, pues yo creo que eso es vital, y yo sí me gustaría que esta guía pudiera llegar a los consejos de participación ciudadana que los está viendo. Aquí en la ciudad de Madrid también se han abierto estos espacios de estas mesas que hay, pues enviarla para que se reflexione y la reflexionemos, y luego exijamos a los políticos pues crear políticas para una buena convivencia. ¿A mí? Adelante, sí.
No os estáis quitando nadie la mascarilla, estoy... Quítatela si quieres, que se oye más claro. Es que si no, no... Sí, sí, a mí se me olvida. O sea, yo, en relación con el camino, digo, hay muchas cosas que hacer y yo creo que se hacen muchísimas cosas en España, vamos, desde la Secretaría de Estado a un montón de comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones, muchísimas experiencias, se está haciendo mucho. Pero yo sí creo que para diseñar una política de largo alcance, una política de Estado en este tema, o ayudar a diseñarla, habría dos medidas que para mí serían importantes. Una tiene que ver con el diseño de los programas políticos de los partidos, no el diseño de los documentos con el programa que nos entregan o nos mandan, sino el diseño de las políticas de fondo en los partidos. Entonces, este tema se tiene que incorporar. Es un tema que se tiene que incorporar y tiene que ser asumido. Y por el conocimiento que tengo yo, que no es mucho, pero sobre todo por el conocimiento que tiene otra gente, ¿no?, más cercana, que los ha analizado, es un tema que no está en la agenda y siendo fundamental, ¿sí? El 25% de los hijos que nacen en España son hijos de personas de origen inmigrante. O sea, esto está cambiando a una velocidad tan rápida que es que no somos capaces ni siquiera de imaginarlo, porque seguimos pensando en España como el país de siempre, de toda la vida. Y esto está cambiando tan rápido que es necesario que nos hagamos conscientes de esto. Entonces, es necesario que los partidos políticos, aquellos que diseñan, aquellos que construyen los programas, aquellos que construyen las grandes políticas, incorporen este tema. Y hay formas de hacerlo. Y una es sentarse con ellos, hablar, ¿sí? Hay otra forma de hacerlo que tiene que ver con cuando tú votas, tú tienes determinadas coordenadas que te hacen votar. Hay gente que prefiere esta política, hay gente que no. Yo, por ejemplo, una de mis coordenadas personal es la de la política social. A mí me parece fundamental, ¿sí? Otras también, pero esta me parece fundamental. Políticas sociales universalistas, bueno, porque bueno, pues yo ver los programas en función de las claves, ¿no? Y una de las claves que debemos incorporar a la hora de decir nuestro voto no es si eres más pro o no inmigrante, que todos lo son en cierta medida, sino si esto está incorporado a sus programas, si está incorporado a sus políticas sociales, si está incorporado a su política económica, si está incorporado... ¿sí? Esto sería importante y que se convierta en una clave de decisión del voto y de aquellas... ¿no? Esto a mí me parece que sería una... Y la segunda medida sería la transferencia de recursos. O sea, en una sociedad como la nuestra, tan descentralizada y además donde la integración, digo, en el buen sentido además, donde la integración necesita de miradas estructurales, pero del trabajo local concreto, ¿sí?, de las dos cuestiones, necesitamos construir redes que hagan transferencia de prácticas, de recursos, ¿sí?, donde se sienten los actores, donde se compartan los problemas, donde se cuente qué políticas han hecho y qué se ha conseguido y qué no, donde se aprenda de... Estos espacios no existen. Existen, pero no están estructurados, no están montados, no están respaldados, no están financiados. Y esto es importante hacerlo porque ese es el laboratorio que nos permite crear políticas, aprender unos de otros, desarrollar. Y esto es verdad que debería hacerlo el Estado, o la comunidad autónoma, no sé. O debería al menos, no sé si hacerlo, pero liderar. Y esto es importante para construir, porque no podemos inventar, tenemos que inventar desde la experiencia, desde el ensayo y el error, desde lo que funciona y lo que no. Y este tipo de red ayudaría a seguir el cambio. Habéis hablado antes de cambiar el ojo de la cámara, ¿no? Y que hay cuestiones que tienen que ver con la inmigración que son mucho más mediáticas, que son mucho más urgentes, ¿no? A pesar de que lo que ocurre, ¿no?, con cómo la sociedad se cohesiona a largo plazo es mucho más vital y más importante, ¿no? Y claro, ahí hay un trabajo importante de trabajar para que se ponga en la agenda esta parte, ¿no?, o para que tenga la importancia que tiene que tener. Que, bueno, entiendo que hay que hacerlo desde las administraciones, pero también desde la ciudadanía y desde las organizaciones, ¿no?, reclamando a las administraciones que esa es una parte importante. Entonces yo entiendo que todos tenemos que trabajar en empujar para que esto sea un tema importante de la agenda política, ¿no? ¿Tenemos más preguntas por aquí? Luis, ¿tenemos alguna? A ver, ¿le pasáis el micro a Luis? De nuestros participantes por streaming.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, la mayoría de preguntas yo creo que todos también queremos saber, ¿no?, cuál es esa piedra filosofal de la integración, ¿no?, de toda la población. Entonces, bueno, pues por ejemplo, Marisol comentaba que las políticas sin presupuesto pues se quedan en buenas intenciones, ¿no? Entonces se interesaba por saber si había habido algún tipo de incremento en estos nuevos presupuestos. Por ejemplo, Hussein pues comentaba esto que decía yo de la piedra filosofal. ¿Cuáles serían los primeros pasos para promover la unidad en diversidad en estos barrios? Luego se hacían algún otro tipo de comentarios, como en mención a Vladimir, para recalcar el hecho de que no todos tenemos el derecho a voto, decía Tanya, y lo subrayaba como importante. Bueno, un poco de mi cosecha, yo no quiero hacer ningún tipo de comentario o reflexión. Quería lanzar un par de preguntas, quizá un poco provocadoras. Primero a Vladimir. Antes comentabas que habías estado en un colegio en el que entraste a un aula en el que la mayoría era población de origen inmigrante. Como pregunta provocadora, decía, ¿tú prohibirías esta política de libertad de elección de centro como una medida claramente redistribuidora? O bueno, digo, como comentabas antes, y me ha parecido muy interesante, que en esos equipos de fútbol se obligaba, entre comillas, a que hubiera una cuota de personas nativas. ¿Qué te parece o qué opinión te merece la libertad de elección de centro y cómo eso ha terminado propiciando cierta segregación escolar por centro? Y a Sofía comentaba que te encontrabas que cuando había contacto entre las personas se daban cuenta que la mayoría de estereotipos, creencias y prejuicios, ¿no?, se desmontaban. Entonces, gran parte de la literatura reciente viene a decir que en esta sociedad en la que vivimos, de tanta prisa, no tenemos tiempo para nada, etcétera, es muy difícil que se propicien encuentros como el que señalaba Vladimir con su vecina Josefina, creo que era, a la que habías establecido algún tipo de relación y habéis compartido tiempo juntos. ¿Qué encuentros se te ocurren, Sofía, que pudieran propiciar ese contacto y que se salgan un poco de lo que ya conocemos todos, ¿no?, que son estas ferias de la diversidad o este tipo de cosas que tanto se critican? ¿Qué nos puedes aportar en ese sentido? Gracias. Muchas gracias. Vladimir. Vale. Bueno, respecto a las aulas, yo creo que primeramente hay que tener mucho cuidado con la cuestión de los barrios marginales, en donde terminan muchos institutos siendo estigmatizados porque va allí un 70-80%, o el famoso colegio de Cuatro Caminos, que tiene el 99% de población es inmigrante. Pero el problema es cómo está mirándolo la sociedad. Creo que ahí está la clave, porque dice, no, a ese colegio no mando a mi hijo porque allí rinden mal, rinden bajo, y eso es falso. Porque también se han hecho estudios que hay muchos de esos institutos rinden muy bien. Ahora, el problema, yo sabes en qué lo veo, en que cogemos a los estudiantes y decimos, estos son los que van a ir a hacer, digamos, no van a terminar la ESO. Y terminan colocándolos en un aula, y lo grave, ¿sabes cuál es? Es que cuando, oye, ya toca el aula de diversidad o el aula de no sé qué, y todo el mundo, pues, oye, ahí van los tontos. Claro, terminas estigmatizando. Justamente el otro día conversé con una compañera que la hemos cogido para trabajar como abogada, dice, justo, me decían eso, que yo no voy a llegar a nada. Por suerte, dije que no. Yo mismo me trabajé mi autoestima y hoy soy lo que soy. Entonces yo creo que es cómo te mira el otro. Y creo que las oportunidades hay que dárselos a todos y a todas. Yo no estoy de acuerdo con crear esas aulas con una mayoría de esta porque terminan estigmatizadas. Y creo que el profesorado tiene que trabajar con todos. Por ejemplo, los famosos mentoring han dado muy buen resultado. Y ahí se trabaja la diversidad, se trabaja la cercanía. Un chico que rinde, una chica que rinde bien, con uno que necesita un poquito de apoyo. Le apoya y al mismo tiempo se conoce y se va saliendo adelante. Sí, bueno, voy a contestar bueno, voy a intentar contestar porque
tampoco es tan sencillo como fomentar esos encuentros, ¿no? Bueno, por una parte creo que es importante trabajar desde la visibilización y la representación, ¿no? Porque, bueno, si se da voz y oportunidad a personas que son de origen migrante o racializadas, eso ya de por sí rompe una barrera, porque hay gente que igual pues está todo el día pensando en este tema de la migración, pero ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver a personas migrantes o migradas pues en la tele o hablando normal, y entonces podemos empezar desde eso, desde aumentar la representación, por ejemplo. En cuanto a los encuentros más a nivel local, creo que se tiene que trabajar desde la participación, el conjunto de la sociedad, ¿no? Lo que decíamos, al final no es una cosa que tú puedas enfocar a un grupo poblacional concreto, sino que es que tenemos que aumentar muchísimo los niveles de participación. Las asociaciones, por ejemplo, hacemos lo que podemos, pero obviamente falta muchísimo más y bueno, eso se tiene que ver, ¿no? Cómo se pueden crear pues, más encuentros de espacio, de intercambio, y creo que sí, se tiene que plantear desde la participación social a nivel de toda la sociedad, y ahí pues coincide la gente pues, diversa y revuelta, que se dice, ¿no? Y bueno, no sé. Muchas gracias, Sofía. Bueno, nosotros con esta guía vamos a intentar también seguir manteniendo el debate. Hemos incorporado cosas de la guía también ya al marco estratégico en el que estamos trabajando y del que os vamos a consultar próximamente, porque nos parecía bueno, que todo este trabajo era importante y es una buena aportación también para el marco estratégico. La vamos a difundir y también vamos a trabajar con la Federación Española de Municipios y Provincias para poder tener el debate también con las administraciones locales, ¿no? O sea que, bueno, pues intentamos también ir dando pasos y pues eso, manteniendo el debate, incluyendo las cosas en la agenda también de otras administraciones. Y vemos a ver si alguien tiene más preguntas. ¿Tenéis alguna cuestión más que queráis plantear desde aquí, desde la sala? No sé si puedo hacer un comentario. Sí, claro. Un pequeñito. Que quería comentarles una experiencia muy bonita que justo también en diciembre, con una asociación de Usera. Pero claro, estos proyectos cuestan porque, y aquí los ven, ¿saben qué consistía? La asociación de vecinos, que es importante trabajar con las asociaciones de vecinos, había sacado un proyecto chiquitito para ir visitando los restaurantes de la diversidad. Y entonces íbamos y nos ponían unas cositas para picar y conversábamos de ese país. Me parece una experiencia que ojalá hay que impulsarla, Mambré. En torno a la comida se hace maravillas. Se hace maravillas, de verdad. Es cierto. Pero en los proyectos dice, cuidado, no comida, no bebida, no nada. Pero es que en la comida se conoce uno. Y es un ambiente súper distendido, más que una charla. Una comida puede ser muchísimo más bien que sin charlas. Entonces yo creo que hay que ir impulsando esos espacios. Felicitar a la asociación de allí, fue muy bonito y la gente fue conociendo. Y, ay, si yo no había venido a este restaurante dominicano, a este restaurante marroquí, esta comida está interesante. Y conversaba, pues hablaba con la gente hablaba con la gente que iba a comer allí, interactuaba. Y así se va perdiendo el miedo. ¿Algún comentario? Luis, ¿tienes alguna cosa? Bueno, pues si os parece... no, bueno, lo que pensaba era si queréis hacer algún comentario último cada uno de vosotros. Juan. Yo sobre el fomentar los encuentros y los espacios, que son imprescindibles, todo lo que habéis dicho, yo creo que también hay aproximaciones que son fomentarlos de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, otra vez la educación, y fomentarlos de manera indirecta es generar colegios donde esté todo el mundo, en los colegios. Yo creo que no solo hay un factor, la libertad de elección de centro en algunos contextos
digo libertad entendida como libertad absoluta, como el único criterio para diseñar todo el sistema educativo, la distribución, ¿no?, de las cargas sociales, como único criterio, es, bajo mi punto de vista, un error. Porque hay muchos otros criterios que se deben tener. Ese es uno, hay otros, ¿no? Pero fomentar colegios donde esté todo el mundo y, por lo tanto, donde la gente se sienta, se conozca desde el horizontal, desde la vida, esto es fundamental. Fundamental, ¿no? Y es una forma indirecta de hacerlo. Y después tienes que hacer otro tipo de experiencias en lo común y ahí hay otra vez una inmensidad de experiencias que funcionan, que no, que han servido, que no, que pueden ser contadas por muchos actores locales que están trabajando en eso y que lo que deberíamos hacer es aprender de toda esa riqueza. Sí que une mucho más trabajar desde lo común, desde los problemas que tienen. A veces intentamos sentar a la gente y que cada uno se explique sus diferencias. Es mucho mejor a veces trabajar desde los problemas comunes que tiene un barrio o desde las experiencias personales comunes que tiene la gente. Para mí, escuchando ya como así las últimas claves, me venía como una imagen, ¿no? Y un poco que lo decía Vladimir ahora al final, ¿no? A veces en los barrios, yo me he criado en un barrio, ¿no?, y creo que las imágenes a veces más bonitas es cuando en el barrio hay espacios, ¿no?, donde todos nos podemos sentar a la mesa, pero decir todos, ¿no?, donde hay espacio, ¿no?, de los diferentes agentes pues pueden ayudar en eso. Creo que hay un reto para todos nosotros, para todas nosotras, es cómo ser agentes en nuestros contextos, lo decían las compañeras, cuáles son los pasos, cómo poder facilitar, cómo ser facilitadores, agentes también de cambio en nuestros barrios. Yo creo que eso estamos llamados a ser todos de alguna manera en las claves de nuestra agenda, en los ámbitos locales. Propiciar esos espacios no son algo que viene por ahí o que la administración pública lo pone en la política solo, que está muy bien y estamos en ello, pero es algo que todos y todas tenemos que estar un poco comprometidos en ellos. Y eso pasa por lo que decía Vladimir, de bajarnos con la vecina del primero o integrarnos en otros espacios, ¿no? Entonces, para mí creo que hay una clave, sobre todo en los contextos locales, de apropiarnos de esta realidad de encuentro, de acogida, de convivencia y generar también esos espacios desde nuestra realidad. Claro. Muchas gracias, Alberto. Sofía. Bueno, nada, poco más que añadir. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y eso, a seguir trabajando. Vladimir. Yo que creo que el día a día hay que construir la convivencia y hay que crear canales, lo que dices, o sea, de verdad, nos jugamos la cohesión de España y es un tema muy complicado y no quisiera que tu hijo se confronte con mi hijo, porque tu hijo tiene más derechos que el mío. Cuando son españoles, los dos, españolas los dos, de pleno derecho y plenas obligaciones. Porque yo creo que es un tema que nos debemos que tomar muy en serio y construir ya desde lo macro, desde lo pequeño a lo más macro, a lo más grande, en el día a día, las autoridades dotando de presupuestos, creando políticas, los partidos políticos siendo serios, no azuzando el fuego allí, sino más bien creando espacios de convivencia, los colegios deberán promoviendo a todos y a todas que los chicos estén donde quieran estar y también es duro, nuestros jóvenes migrantes llevan 10 puntos por encima el desempleo que los autóctonos. Si los autóctonos ya tienen un 52, 53%, nuestros 10 puntos más. Entonces, claro, están desesperados. Yo creo que ahí esperemos que los fondos que vienen para empezar ya y de verdad, y también llamar la atención a los gobiernos autonómicos. Tienen mucho que hacer. La competencia educativa es de ellos. Y si esta sociedad iría mal, es mucha responsabilidad de ellos. Pero también es mucha responsabilidad nuestra, tuya, mía, del día a día. Simplemente creo que también esa es una responsabilidad nuestra. O sea, construyamos y participemos en las diferentes asociaciones de vecinos, en los clubes de fútbol, donde sea. Por ejemplo, yo últimamente estoy viendo y me alegra mucho a personas de la diversidad, pues
yendo, por ejemplo, participando en los clubes de ciclismo, como suelo salir por Pinto, en mi bicicleta también, y veo grupos y ya con diversidad digo, qué bonito, qué bonito. Y yo creo que eso hay que apostar, ese trabajo también silencioso que se está haciendo en los barrios. Gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias a los que habéis estado aquí esta tarde, a los que habéis estado por streaming. Ánimo, porque hay mucho por hacer, ¿no? desde la responsabilidad de cada uno, y también os animamos a que compartáis con vosotros pues vuestras experiencias y vuestras iniciativas también, ¿no? Que bueno, si las compartimos también las podemos difundir y por vuestras prácticas. Muchísimas gracias y acabamos aquí esta sesión. Gracias a nuestros ponentes, a nuestros investigadores y a Vladimir, a Sofía y a todos vosotros.